Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Hoy vamos a estar hablando de una estrategia de opciones bien interesantes que nos va a permitir, entre otras cosas, invertir en acciones con mucho menos capital de lo que normalmente tendríamos que hacer. Además, tener mucha menos exposición a los movimientos de esta acción, es decir, si la acción cae, nuestro portafolio caería menos, si la acción sube, también subiría menos, pero nos da cierta estabilidad. Además de eso, es una operación que yo considero de inversión, ya que estamos apostando en compañías de calidad que van a subir a largo plazo, no serían posiciones especulativas. Como vamos a ver, también le voy a dar varios ejemplos de cómo aplicar esta estrategia, pero por supuesto al principio voy a explicarle con más detalle, no solamente cómo es la estrategia, sino cómo son los pasos que yo sigo cuando busco una operación de este tipo. Como siempre también vamos a aprovechar y en alguna de estas compañías vamos a estar viendo cómo está el valor intrínseco, también el análisis técnico para ver cómo optimizar las entradas. Sin más, vamos a comenzar. Les preparé algunas infografías para explicar un poco mejor la estrategia. Primero vamos a la parte teórica, luego a la práctica. También luego les voy a explicar paso por paso las estrategias y los checks, es decir, los puntos que yo siempre reviso. Y por último vamos a ver varios ejemplos. Esta estrategia es una de las más populares, que es simplemente hacer un buy call. En el buy call, conocido coloquialmente como hacer un call, usted lo que hace es que está apostando a que la acción va a subir. Como vemos aquí, es una estrategia alcista. Gana si el precio del activo sube por encima del precio de ejercicio, en inglés conocido como el strike price. Es una estrategia que yo solamente utilizo a largo plazo, cuando son operaciones de un año o más, aunque como vamos a ver en el broker, usted lo puede hacer a menos tiempo si así le apetece. Vemos por acá que comprar un long, una opción call, le da el derecho, pero no la obligación de comprar el activo subyacente, es decir, la acción a un precio fijo, que sería el strike price, antes o en la fecha de vencimiento. Como usted tiene el derecho, usted puede ejecutar este contrato incluso antes de la fecha de expiración. Vemos por acá que el sesgo es alcista, riesgo máximo, la prima que va a pagar, es una cosa muy positiva también. Usted sabe el máximo riesgo que tiene, no es una estrategia de riesgo indefinido. La ganancia máxima es ilimitada. ¿Por qué? Porque la acción en teoría puede subir ilimitadamente. Esto hace que sus ganancias puedan ser ilimitadas y el vencimiento sería la fecha específica en que la acción expira. El costo, la prima que usted paga, lo que habíamos dicho, el riesgo máximo es esta prima que va a pagar. Vean qué interesante la gráfica, ¿ok? Aquí tenemos, como vemos, el riesgo es definido, es la pérdida máxima que usted va a tener. En este ejemplo, podemos ver aquí que esta es la gráfica de beneficio y pérdidas al vencimiento. Vemos que si la opción expira por debajo del strike price, la opción expira sin valor, usted pierde la prima que pagó. En este caso, un ejemplo que pierde $3 por acción, perdería $300. Pueden ver que si la acción termina por encima del break-even, el break-even no es más que el precio de la acción más lo que usted paga por cada una de las acciones por comprar este contrato. Y fíjense cómo a partir de ahí los riesgos las ganancias son ilimitadas, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo directamente y después regresamos a esta infografía. Vamos a estar utilizando a Apple. Es una compañía, yo diría, bastante estable. Entonces vamos a suponer que usted piense que de aquí a un año las acciones de Apple van a estar por encima de estos $315. Usted, por ejemplo, si comprara un paquete de 100 acciones de Apple, se estaría gastando más de $30,000 en comprar esas acciones. ¿De qué forma usted puede apostar a que las acciones de Apple van a subir sin tener que invertir esos $30,000? Bueno, una forma que puede hacerlo es con esta estrategia de los buy call. Vamos a buscar una fecha de expiración a un año. Podríamos utilizar junio 17. Más o menos falta un año para esa fecha de expiración. Vamos a suponer que usted piensa que la acción va a estar por encima de los $300. En ese caso, hace un buy call en $300 y vean qué interesante. En este caso, usted está pagando en estos momentos $4,845, es lo que le está pidiendo el broker. Y usted tiene el control de 100 acciones de Apple, ¿ok? Ahora, ¿qué podría pasar aquí? Como vemos en la infografía, tenemos tres posibles escenarios. Escenario número 1, la acción de Apple termina por debajo de su strike price. En este caso, nuestro strike price es 300. Si las acciones de Apple de aquí a un año, aproximadamente 342 días, terminan por debajo de los $300, usted pierde estos $4,845 y no pasa nada más. Ahora, tenga en cuenta que si usted hubiera comprado un paquete de 100 acciones de Apple y de aquí a un año las acciones de Apple están en $300, igual usted iba a perder $15 por acción. Es decir, que estaría perdiendo unos $1,500 en esas acciones, ¿ok? Y tendría que invertir un capital muchísimo más alto. Ahora, escenario número 2. Las acciones suben, pero no suben lo suficiente para que usted empiece a ganar dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted tiene el derecho de comprar las acciones a $300
pero usted pagó más de $48 por cada una de esas 100 acciones por tener ese derecho. ¿Qué significa esto? Que si usted le suma a $300, que es al precio que usted puede comprar las acciones, $48.45, que es lo que usted paga por tener ese derecho de comprar las acciones a $300, su break-even, su precio a partir del cual usted piensa ganar dinero, serían $348.45. Es decir, usted necesita que las acciones suban por encima de ese precio. Por eso es que fíjense, si vemos aquí, el sesgo es alcista. Usted necesita que suban las acciones, porque si no suben, usted no va a ganar dinero. Le voy a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que las acciones no llegan a esos $348. Vamos a suponer que de hecho ni se mueven, terminan en $315. Entonces, usted tiene el derecho de comprar las acciones a $300, las compra a $300, un paquete de 100 acciones. Luego las vende a precio de mercado, vamos a suponer que no suben, 315. Se ganaría $15 por acción, ¿verdad? Si las compra a 300 y las vende a 315, se ganaría $15 por acción. Serían $15 por 100 acciones. Recuerden que en contrato de opciones siempre maneja paquetes 100 acciones. Usted estaría ganando $1.500. Pero usted pagó, como vemos acá, $48 por acción. Como es un paquete de 100 acciones, usted pagó unos $4.800. Es decir, que sus pérdidas más o menos fueron de $3.300. Por eso necesita que las acciones suban por encima de los $348. Ahora vamos a suponer que las acciones de Apple suben. Vamos a suponer un ejemplo, que suben a, no sé, $360. En ese caso, usted ganaría $12 limpio por acción. Ganaría $1.200 con una inversión de $4.800. Entonces, vamos a ver algunas cosas interesantes. Ya sabemos cómo funciona más o menos. Tenemos 3 casos. La acción termina por debajo del strike price. Usted pierde toda la prima que paga. Termina entre su break-even, es decir, ese precio a cual empieza a ganar dinero, y el strike price. Pierde dinero, pero no pierde todo. O termina por encima de su break-even y en ese caso empieza a ganar dinero, ¿ok? Que como decía en la teoría, puede ser una cantidad ilimitada de dinero si la acción sube sin parar. Entonces, resumiendo, riesgo limitado a la prima que paga. Ganancia ilimitada, si la acción sube hasta el infinito, usted puede ganar mucho dinero, pero necesita que el precio suba por encima del punto de equilibrio, del break-even, se dice en inglés, para usted empezar a ganar dinero, ¿ok? Ahora, yo con el paso del tiempo he elaborado una estrategia, he seguido algunos pasos específicos que han hecho que aumente mi probabilidad de éxito. Estas son estrategias de baja probabilidad de éxito, lo pueden ver acá abajo, apenas un 35% de probabilidad de éxito. Es decir que usted necesita optimizar un poco la estrategia para aumentar esa rentabilidad. Porque son estrategias que si le funcionan bien le dan mucha rentabilidad. Podríamos ahorita el ejemplo de ganar $1.200 simplemente con que Apple suba a los $360, que bueno, yo creo que es muy razonable. Entonces, si usted gana $1.200 e invirtió $4.800, es una rentabilidad del 25% en menos de un año. Como pueden ver, es una rentabilidad altísima. Y si nos vamos por acá a las acciones de Apple, vamos a abrirlo. Vean que los máximos están en $315, pero $360 no está muy lejos. Es decir, que sería muy razonable esperar que Apple, si sigue creciendo bien, esté a ese precio de aquí a un año. Entonces, vamos a ver esos pasos que yo sigo para optimizar la estrategia. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios. Compartimos estos portafolios todas las semanas. Va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa. Y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. En la siguiente infografía le detallé paso a paso todas las estrategias que yo sigo para aumentar mi probabilidad de éxito. En primer lugar, solamente elegir acciones de alta calidad y por debajo del fair value. Eso nos ayuda con el análisis fundamental a buscar compañías que estén baratas y que, bueno, eso aumenta nuestras posibilidades de que suban con el paso del tiempo. El precio actual, bueno, que esté por debajo del fair value o valor intrínseco. Algunas compañías que recientemente habíamos identificado que cotizaban por debajo del fair value o valor intrínseco. Microsoft, cuando estaba en la zona de $400 por debajo, todavía sigue por debajo de esa zona. Nvidia en algún momento llegó a estar un 23% por debajo del fair value. Fue un buen momento para aplicar la estrategia. Meta
también estaba bastante por debajo del fair value o valor intrínseco hace no mucho tiempo. Es verdad que se han recuperado las acciones. Y Amazon la llegamos a ver recientemente, incluso en algún momento por debajo de los $200, cuando su valor intrínseco estaba por encima. Entonces, si logramos identificar esos momentos donde las acciones están por debajo del fair value, este tipo de estrategia funciona muy bien. También podemos utilizar el análisis técnico para mejorar entradas. Podemos operar en primer lugar en una fuerte tendencia alcista de largo plazo. Muchas de estas compañías que mencionamos lo tienen. Identificar zonas de soporte. Voy a ponerle algunos ejemplos. Sabemos que en el caso de Amazon, la zona de los $200 ha funcionado bastante bien como zona de rebote recientemente. Entonces, si viéramos una caída de Amazon en esta zona de los $200, yo diría que sería un buen momento. También tenemos esta línea tendencial que ha reconocido bastante bien con el paso de tiempo. También sería una buena zona, si vemos que caen esos precios, empezar a operar con estos calls. También medias móviles. Si vemos que una acción acaba de romper las medias móviles a la baja, es una señal de debilidad en el movimiento. Es un mal momento para hacerlo. Sin embargo, si en esos momentos donde tenemos superación de medias móviles como la de 200 periodos, Golden Cross, cruce de la media móvil de 50 periodos sobre la de 200, ahí sería un buen momento para hacerlo. También muchas veces cuando vemos un RSI en compañías de calidad en sobreventa y en una zona de soporte, es una buena señal para hacer este tipo de operaciones, o también un MACD dándonos un cruce alcista. Entonces, si utilizamos alguna de estas estrategias de análisis técnico que hemos aplicado muchas veces en el canal, también nuestra probabilidad de éxito puede aumentar. Ahora, hay algunas cosas muy importantes que tenemos que saber a la hora de hacer este tipo de estrategias. Si vemos por acá en Apple, les voy a enseñar que hay una columna que es el delta. El delta lo que nos dice es que tanto se va a mover nuestro contrato de opciones por cada dólar que se mueva la acción. Para el ejemplo que habíamos seleccionado ahorita, para la expiración de junio 2017, habíamos seleccionado el strike price 300. Fíjense por acá que el delta es un 0.62. ¿Qué significa esto? Que si la acción de Apple sube $1, nuestro contrato va a subir un 0.62% en valor. Si por el contrario las acciones de Apple bajan, nuestro contrato se va a depreciar un 0.62%. Si se fijan, nuestro contrato sube menos que la bolsa, baja menos que la bolsa, específicamente las acciones de Apple, lo cual va a hacer que nuestro portafolio sea menos volátil. Es decir, va a tener menos volatilidad porque se va a mover menos de lo que usualmente se mueve el mercado. Así que esta es una estrategia que también lo puedo utilizar para bajar la volatilidad de su portafolio. Ahora, según mi estrategia, los mejores delta para hacer este tipo de operaciones es entre un 0.70 y un 0.85. Por ejemplo, en el caso de aquí de Apple, tendríamos varios strike price, 280, 270, 260. Podríamos utilizar perfectamente cualquiera de esos strike price. En este caso, yo utilizaría el de 280. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar menos prima, unos $6,000. Si seguimos disminuyendo, fíjense que tendríamos que pagar un poco más de prima. Así que creo que este en 280 está en un buen punto para seleccionarlo. Como vemos, aquí es donde tenemos la mayor parte del valor intrínseco, menos teta, una parte un poco más técnica. Y bueno, se comporta similar a tener acciones, pero con apalancamiento. Como vimos ahí, nuestra volatilidad es mucho menor. Entonces, habíamos dicho ya que en el punto 3, muy importante ese delta entre 0.70 y 0.85, vencimiento de 12 a 24 meses. Este tipo de contratos de más de un año se conoce como LIP. Y bueno, vemos acá que también, esto no lo voy a explicar con demasiados detalles, ya tenemos una clase aquí en el curso de opciones financieras donde lo explicamos, el famoso Poor Man Cover Call. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros tenemos el control de 100 acciones con ese contrato, recuerden que si las acciones caen o suben, nosotros podríamos ejecutar el contrato porque tenemos el derecho. Pero bueno, obviamente si cae por debajo del strike price ya no nos convendría ejecutar el contrato. Pero como tenemos ese control de 100 acciones, nosotros incluso podríamos vender cover calls sobre ese contrato de opciones. Es algo que se puede hacer y entonces con eso generaría un ingreso extra. En este caso, por ejemplo, si vamos a suponer que finalmente hacemos un buy call en $280, inmediatamente podríamos ir y a 42 días hacer un cover call. En el caso de Apple, por ejemplo, a 42 días en el strike price 320, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho a comprar las acciones a 240 y la podríamos vender en 320, que es el precio objetivo que nos trazamos. Entonces, es una estrategia un poco más avanzada. Si usted no conoce muy bien el tema de las opciones, no se lo recomendaría. Pero bueno, sí lo puede hacer y de esa manera ingresa ingresos pasivos. También, cómo gestionar la posición inteligentemente.
Recuerde que como usted tiene el derecho de comprar las acciones, no tiene que esperar a la fecha de expiración. Si ese contrato se revaloriza un 50% y falta mucho tiempo para la expiración, lo más inteligente sería cerrar el contrato. No hay que esperar a que expire. Estadísticamente ya habíamos dicho también el tema del delta entre 0.70 y un 0.85, y hay una parte muy importante también que es la volatilidad. La volatilidad lo vemos acá arriba, que es el IB/RAN, lo podemos ver en Tastytrade, el broker que yo uso personalmente. Es muy importante vender este tipo de contratos cuando tenemos baja volatilidad, es decir, comprar los contratos cuando tenemos baja volatilidad, un IB/RAN por debajo de 30. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha volatilidad, como es el caso de Apple, tenemos que pagar más prima. Esta prima que estamos pagando por esos contratos es mayor cuando mayor es la volatilidad. Así que hay que tratar de comprarlo con un IB/RAN por debajo de 30, ¿ok? Ahora estamos en plena temporada de reportes de ganancia, así que hay mucha volatilidad. Tal vez no sea el mejor momento, por ejemplo, para hacerlo con Apple, ¿ok? Entonces, resumiendo la estrategia, encontramos una acción de calidad por debajo del fair value, esperamos una señal técnica que nos indique que podemos ver una reversión del precio o que aumente. Hacemos el leap, compramos un call con un delta entre 0.70 y un 0.85 para una expiración de 1 a 2 años. Podríamos también hacer cover call sobre ese contrato para generar un poco más de ingresos pasivos. Y bueno, luego gestionamos la operación. Y bueno, lo normal es que tomemos ganancias antes de que llegue la expiración del contrato, porque normalmente obtenemos, si todo va bien, obtenemos esas ganancias mucho antes de la fecha de expiración, ¿ok? Ya tenemos la estrategia, ya entendemos cómo funciona, vamos a aplicarlo ahora con varios ejemplos. El primer ejemplo que le traigo es una compañía que hemos estado operando últimamente y es Pexi. Pexi es una compañía además que cumple con varias de las condiciones. Podríamos decir que la volatilidad está un poco alta, el IB/RAN por encima de 40, pero como les digo, estamos en plena temporada de reportes de ganancia y esto hace que haya mucha volatilidad en la mayor parte de las compañías. Vamos a estar utilizando la fecha de expiración de junio del 2027 para, bueno, más o menos utilizar los mismos parámetros en todos los ejemplos que vamos a utilizar. Lo primero, vamos a estar utilizando también el mismo delta que habíamos hablado, entre un 0.70 y un 0.80. Aquí, por ejemplo, en el strike price 120 coincide con un 0.75. Podríamos utilizar perfectamente ese contrato. Podemos ver aquí que nos está pidiendo el broker unos $22.75 por acción. Tendríamos que invertir $2.275. Nuevamente, imagínense que tendríamos que comprar un paquete de 100 acciones de Pexi con una inversión de $12.000. En este caso, estamos controlando las mismas 100 acciones por apenas $2.275. Lo primero que queremos saber, ¿dónde está nuestro break-even? A partir de cuánto nosotros vamos a empezar a ganar dinero. Bueno, sumamos muy sencillo, 120 que es nuestro precio, más $22.75. A partir de los $142.75, nosotros empezamos a ganar dinero. Vemos por acá que ahora mismo el fair value de Pexi está por encima de los $200. Así que bueno, tendremos una posibilidad de revalorización bastante alta. Y además de eso, tengan en cuenta por acá que Pexi está bastante sobrevendida. Si se fijan en esta dinámica relativamente bajista que llevamos de mediano plazo, bueno, cuando hemos tenido niveles de sobreventa tan significativos como los que tenemos ahora, finalmente la acción se ha recuperado. Entonces, yo diría que desde el punto de vista técnico también podremos esperar incluso una recuperación a la parte alta de la tendencia, que ya serían precios por encima de los $160. Entonces, análisis fundamental nos dice que la acción tiene potencial. Análisis técnico, está en una buena zona técnica esperando un rebote. Y realmente, como vemos acá, no nos está pidiendo demasiado crédito, demasiado débito, $2.275. Si les soy sincero, yo diría que está bastante bien. Quiero mostrarle un ejemplo también. Vamos a estar utilizando aquí Robinhood para que ustedes vean cómo funcionan otros brokers. Simplemente tiene que buscar la fecha de expiración que habíamos comentado, junio 2017. Aquí lo tenemos un buy call. El strike price ya habíamos dicho que 120 puede funcionar perfectamente. Y vean los mismos $2.390. Usted puede cambiarlo un poco, hacer una orden límite para que sea menos dinero. En este caso lo podría bajar hasta $2.275. Habíamos visto ahí en el broker que es el punto medio entre el bid y el ask, lo que piden y lo que quieren dar los compradores y vendedores. Pero bueno, fíjense que funcionaría exactamente igual. De hecho, ven acá un long call, es como le llaman en Robinhood. Aquí puede ver lo que habíamos hablado en la grafiquita que le mostré en la infografía. La máxima pérdida van a ser esos $2.390 y las ganancias pueden ser infinitas si la acción no para de subir. Así que es una estrategia muy sencilla de ver en los brokers. Vamos a ver más ejemplos.
Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Netflix. Ten en cuenta que la próxima semana es el reporte de ganancia, por eso la volatilidad está muy alta, pero bueno, es una compañía que cumple con varios de los criterios que habíamos hablado. Vamos a irnos a la misma fecha de expiración, junio 17 del 2027. Vamos a seleccionar el mismo delta entre 0.70 y también 0.85. Fíjense que este strike price 60 tiene mucha liquidez, más de 1000 contratos, así que vamos a seleccionar ese strike price. Ahora mismo estamos pagando, como ven por acá, unos $2,085 por ese contrato. Vamos a calcular nuestro break even. Lo único que tenemos que hacer es sumar a nuestro strike price 60 la prima que estamos pagando por cada acción, 20.85, y nos quedaría nuestro break even en la zona de $80.85. A partir de ahí empezaríamos a ganar dinero. Vamos a hacer varios checks. Netflix, vemos acá que está cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco, así que bastante bien. Estamos bastante sobrevendidos desde el punto de vista técnico, vean el RSI y el MACD. Y bueno, hasta máximos históricos, que la zona de $134 hay mucho potencial de crecimiento. De hecho, fíjense que la zona incluso de 80-85, que han sido los máximos recientes, ha sido nuestro break-even. Realmente nos queda bastante cerca de máximos recientes, así que yo creo que este es un contrato que está bastante bien. Tal vez podríamos esperar el reporte de ganancia, esperar una bajada de volatilidad. Si el reporte sale bien, la acción no se mueve, ahí tendríamos que aprovechar para hacer este tipo de operaciones. El siguiente ejemplo que le traigo es Nvidia. Vamos a buscar una compañía de alto crecimiento. Vean que la volatilidad está por debajo de 30 el IV RAM, así que podríamos utilizarla. Por otra parte, si nos vamos a junio del 2027, vamos a seleccionar un strike price entre un delta 0.70 y 0.85. Podríamos utilizar, por ejemplo, este strike price 180. Podemos ver aquí que ahora mismo tendríamos que pagar unos $5,455 por controlar ese paquete de 100 acciones de Nvidia. Entonces vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora. Vamos a calcular nuestro break-even a partir de cuándo empezaremos a ganar dinero. Entonces, nuestro strike price 180. Estamos pagando una prima de $54.55 por cada acción. Entonces nosotros empezaremos a ganar dinero a partir de los $234. Podemos ver por acá que el fair value de Nvidia está en torno a los 254. Así que bueno, estaríamos por debajo del fair value. Y además, fíjense que estamos relativamente lejos de máximos recientes. De hecho, los máximos históricos de la compañía están en los $236, que es por encima de nuestro break-even. Es decir, que simplemente con que Nvidia de aquí a un año esté por encima o al menos en sus máximos históricos, esto va a significar que vamos a estar ganando dinero. ¿Ok? Ten en cuenta también lo siguiente. Nvidia es una compañía que, como pueden ver, la tendencia es muy alcista de largo plazo. Así que yo diría que es una buena candidata para este tipo de operaciones. Podríamos argumentar que desde el punto de vista técnico, las mejores entradas para este tipo de operaciones han sido en toques a la media móvil de 200 periodos. Bueno, en ese caso podríamos esperar un poco a ver si vemos algún retroceso a esta media móvil para que el análisis técnico nos apoye un poco más. El siguiente ejemplo es una compañía mucho más tranquila, la cual es Disney. No deja de ser una compañía de muy buena calidad, pero bueno, no tiene usualmente la volatilidad de una Nvidia. Ahora mismo el IV RAM está bastante alto, la volatilidad está alta, así que tal vez no sea el mejor momento para hacerlo, pero vamos a utilizarla de ejemplo. Misma fecha de expiración, marzo 19 del 2027. Vamos a seleccionar ese strike price en un delta entre 0.70 y 0.85. Podríamos utilizar, por ejemplo, el strike price 80 para que sea un número redondo. Vemos acá que estamos pagando ahora mismo unos $2,110 por este contrato. Vamos a calcular nuestro break even, hasta cuándo tendría que subir Disney para que nosotros empezáramos a ganar dinero. Vamos a sumarle a nuestro strike price, que es $80. La prima que estamos pagando por acción, $21.10. Entonces nuestro break even estaría en $100, $101 con $1. Disculpen, $101.10. Como pueden ver, el fair value de Disney está en los $141.
Es decir, que simplemente si va a buscar su fair value empezaríamos a ganar mucho dinero. Y además fíjense que desde el punto de vista técnico estamos con unos niveles de sobreventa significativos, lo cual me hace pensar que podremos ver esta recuperación. De hecho, simplemente con que vaya a buscar la parte alta de esta tendencia bajista, ya serían precios en 107 dólares, donde estaremos ganando una buena cantidad de dinero. Si por otra parte Disney viene a buscar los máximos de 52 semanas, 123 dólares, bueno, las ganancias serían sustanciales. Solamente como ejemplo, si para el año que viene la vemos en 120 dólares, como nuestro break-even está en 101,10, estaremos ganando 18 dólares por acción más o menos, que si como controláramos 100 acciones, serían 1.890 dólares de ganancia. Cuando invertimos unos 2.100, estaremos prácticamente duplicando nuestra inversión. Simplemente con que las acciones de Disney vuelvan a visitar los máximos de 52 semanas, no estaríamos ni siquiera cerca de máximos históricos, lo pueden ver aquí. Por eso, bueno, nuevamente, solamente invirtiendo 2.000 dólares sería una estrategia bastante beneficiosa. A continuación, vamos a movernos a una Big Tech que hemos operado mucho también durante los últimos meses, la cual es Microsoft. Ahora mismo la volatilidad está altísima, vemos que está en más de 100 el IP RAM. Esta es otra que tal vez deberíamos esperar el reporte de ganancia y esperar una bajada de volatilidad. De hecho, si ven por acá en la gráfica de volatilidad, es una compañía que suele tener estas correcciones de volatilidad bastante frecuentes luego de los reportes de ganancia. Vamos a estar utilizando la misma fecha de expiración, junio del 2027. Vamos a estar buscando ese strike price que nos dé un delta entre 0.70 y 0.85. Podríamos utilizar, por ejemplo, el de 3.40. Por este strike price, vemos acá que estamos pagando unos 8.000 dólares, 8.400 dólares con 10 centavos. Con 10 dólares, disculpen. 8.410 dólares. Entonces lo que estaríamos pagando serían unos 84 dólares de prima por acción. Nuevamente para calcular nuestro break-even, le sumamos a nuestro strike price 340 la prima que estamos pagando por cada acción. 340 más 84 dólares y 10 centavos sería un break-even de 424 dólares. Si la acción de Microsoft está por encima de los 424 dólares de aquí a un año, ahí empezaremos a ganar dinero. Como pueden ver, es una compañía que está por debajo del fair value valor intrínseco, así que podríamos esperar una recuperación de la misma. Y además, desde el punto de vista técnico, tenemos unos niveles de sobreventa significativos. Y fíjense que simplemente con que de aquí a un año esté en máximo histórico de nuevo, 555 dólares, estaríamos generando muchísimo dinero, ¿ok? Así que esta es otra candidata. Tal vez no sea ahora mismo el mejor momento por la alta volatilidad, pero bueno, si vemos esa caída de volatilidad, ahí podríamos aprovechar. Vamos a movernos a sectores defensivos. McDonald's es una compañía, yo diría también muy interesante para este tipo de operaciones. Como pueden ver también, hemos estado cambiando de acciones más defensivas a compañías más especulativas, porque es una estrategia que puede funcionar para todo tipo de negocios. En el caso de McDonald's, vamos a seleccionar la misma fecha de expiración, junio de 2027. Vamos a buscar ese strike price que quede con un delta entre 0.70 y 0.85. Por ejemplo, este en 240 dólares podría funcionar bastante bien. Ahora mismo tendríamos que pagar casi unos 4.900 dólares por este contrato, que bueno, 240 dólares. Está relativamente lejos de nuestro precio actual, 274. Así que estamos bastante lejos. Eso nos da cierta protección también de que tiene margen para subir McDonald's. Ahora, ¿cuál sería nuestro break-even? Bueno, nuevamente le sumamos a nuestro strike price 240 dólares la prima que pagamos, 49 dólares y 15 centavos. Y vean que nuestro break-even estaría en 289 dólares con 15 centavos. Como pueden ver, McDonald's ahora cotiza con un descuento bastante significativo. Así que bueno, está por debajo del fair value. Y además vean que está con unos niveles de sobreventa también bastante significativos. Si de aquí a un año, por ejemplo, las acciones de McDonald's están en máximos históricos, zona de 340 dólares, vamos a hacer el cálculo. McDonald's sube a 340 dólares, nuestro break-even está en 289,15. Ganaríamos 50 dólares por acción. Como controlamos 100 acciones, ganaríamos 5.000 dólares. Sobre una inversión de menos de 5.000 dólares, ganaríamos más de 5.000 dólares. Simplemente con que McDonald's vuelva a visitar máximos históricos para el año que viene, estaríamos duplicando nuestro capital. Así que como pueden ver, realmente creo que son compañías donde vale la pena hacer este tipo de operaciones. Como vimos en el video de hoy, amigos, la estrategia de calls, si usted lo utiliza de una manera correcta, inteligente, puede potenciar el crecimiento de su portafolio. Entre otras razones para utilizarlo, usted tiene el control de 100 acciones de una compañía utilizando mucho menos capital que si las comprara directamente en el mercado.
Además, le permite bajar la exposición a la volatilidad de los mercados, ya que su portafolio se mueve menos que si comprara directamente las acciones. Algunos tips que siempre utilizo es utilizar compañías de calidad que estén por debajo del fair value o valor intrínseco en zonas técnicas donde podríamos esperar un rebote, es decir, que podría aumentar nuestra probabilidad de que suban las acciones porque es una estrategia muy direccional que necesitamos sí o sí que las acciones suban. Como vimos en varios ejemplos en el día de hoy, creo que hay varias compañías interesantes para hacer este tipo de operaciones y en general, utilizando mucho menos capital, podríamos obtener un rendimiento excepcional. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.